Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos, buen lunes y lluviosos. ¿Cómo andan, gente? Muy ¿Todo bien? Gracias. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Hoy los acompañamos Daniel, Jacqueline, Mirna, Carlos, Osmar, María del Carmen y quien les habla, Claudia. Somos una banda. Somos un montón hoy. La lluvia nos amuchó. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la realidad social, ¿sí? La gente en la calle, las pérdidas de derechos de todo tipo, pero bueno, en este caso laborales, y la famosa grieta. En realidad el choque de dos modelos. Para lo cual entrevistamos a Héctor Amichetti, secretario general del sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense. Pero bueno, para empezar, como siempre, respetar los turnos, vamos a empezar con la editorial de Carlos. Sí, centralmente también vamos a hablar del tema de la educación y el conflicto. También, de la obviamente, noche, ¿no? obviamente. Bueno, sí, no, vamos a ir repasando un poco de cómo viene este devenir de la lucha por los derechos en general. En principio, bueno, ¿cómo comenzó el año? Comenzó con la inacción del gobierno en cumplir la ley llamando a la paritaria nacional docente, y a partir de eso empezar a visualizar la idea de mercantilizar la educación y poner un techo a toda paritaria futura. El conflicto, desde esa perspectiva, tiene un alcance superior al de la paritaria docente en sí. Se está utilizando esta disputa, digamos, como la forma de ponerle un techo a toda paritaria posterior. Desde ahí, bueno, el 6 de marzo, marcha federal docente, multitudinaria por cierto. El 7 de marzo, la CGT moviliza cientos de miles de personas y quisieron desacreditar al movimiento por esta situación de las tensiones internas de la CGT, donde alguna corriente parecía ser más contemporizadora con el gobierno y otras corrientes pedían la fecha del paro, ¿no? Que se puede resumir en aquella frasecita: pone la fecha, la. Bueno, y así seguimos. El 8 de marzo, el paro de las mujeres, con una marcha multitudinaria, por cierto, también, con mucho reclamo político, mucho contenido político cierto. Y ahí comienzan a visualizarse, ya se repiten de alguna manera los vestigios de provocación, con la intención de comenzar alguna forma de represión. Ya se había dado en Rosario y se vuelve a dar más o menos con el mismo modelo aquí. Sigue la lucha docente durante todo este tiempo, desde que comenzó el año. El 22 de marzo, la marcha federal educativa, con obviamente los docentes a la cabeza, pero con una juventud muy numerosa también acompañando a este tema, y explota todo el 24 de marzo con la gran marcha de la memoria y el nunca más. El movimiento que se quiso apagar por decreto, pero que obviamente contra eso no se va a poder. Informamos, ¿no?, que no se va a poder. Y llegamos así al 1A. El 1A, como si todo lo anterior, si todo lo histórico no existiera, tratando de darle un valor central a que toda protesta se traduce en un inconveniente en el tránsito.
Así llegamos al 1A y se convoca desde las sombras, el gobierno convoca a la movilización en su propia adhesión a través de todos los medios serviles del periodismo y un ejército de trolls. Obviamente no se muestran en esta convocatoria porque tenían muchas dudas de qué resultado iba a tener. Tuvieron un resultado que realmente creo que los asombró hasta ellos. Unas 20 a 30 mil personas deben de haber asistido aproximadamente a la plaza. Una asistencia, diría yo, numerosa, pero obviamente muy lejana a los cientos de miles de personas que se movieron en todas las otras marchas. Compuesto por un núcleo duro, donde realmente hay un 50% de esa cantidad que es bien oligárquico, bien de clase, y otro 50% que está por oposición al modelo anterior, por oposición al gobierno anterior en realidad, y bueno, apuestan a que este gobierno en algún momento va a reconvertirse y va a convertir en realidad entonces todas las promesas de campaña que ha incumplido sistemáticamente hasta acá. Bueno, las dos mitades de esa convocatoria son bien disímiles. Una pertenece por clase, la otra aparentemente apostaría a una meritocracia o algo por el estilo. Y bueno, el tiempo creo que será testigo de esta segunda mitad, a ver cómo se convence o se desengaña. Bueno, el 6 de marzo, paro nacional, y arranca la represión en Panamericana. En Mendoza, al día siguiente, se detienen a la dirigente de la Tupac Amaru y también a sus hijas. El 9 de marzo, ayer, reprimen al aula itinerante, digamos, cuando se estaba tratando de instalar, cuando en realidad no estaban ni cortando el tránsito, tenían un permiso que se ha mostrado por televisión, ha salido en los medios hoy, estaba todo en orden aparentemente, pero igual la represión estuvo. Bueno, aparentemente basados en esta convocatoria del 1A, se ha recrudecido, se ha radicalizado el discurso y se ha radicalizado también la forma de enfrentar con represión a toda expresión popular. Y también se produjo el quiebre del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora no lo había hecho bajo la órbita de Rodríguez Larreta, pero bueno, de alguna manera siendo consecuente con lo que había hecho su antecesor, recordemos el indoamericano, recordemos el neuropsiquiátrico, bueno, también entró en la variante de la represión. Lo que preveníamos en tiempos de la campaña del miedo se está dando de manera punto por punto. Punto por punto se está cumpliendo. Cuando nos descalificaban porque estábamos diciendo cosas que y atentaban contra la posibilidad democrática de participación, bueno, hoy las pruebas están al canto. Veremos entonces cómo se sigue desarrollando esto y creo que todo esto es parte de la memoria que tenemos que tener muy viva al momento de votar. Bien, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, si no la vamos a buscar a Mirna para que complete un poco esta editorial con el tema de los docentes. Sí, algo que... Dale. Una pequeña acotación, que dentro de la marcha de las mujeres de alto contenido político, como dijo Carlos, no faltó Milagro Sala, el reclamo por Milagro Sala en la marcha de las mujeres. No, ni hablar. Y una cosa más, tampoco faltó la represión. Es verdad. Bueno, no, decía, para completar un poco la editorial con el tema puntual de docentes, que bueno, es un tema álgido del día a día. Mirna, si podés contarnos un poquito cómo está la cosa. Bueno, me acaba de llamar Cecilia Cecchini, por eso te levanté a atender.
pensábamos que hoy se podía armar la carpa, o sea, la escuela itinerante, pero bueno, no se lo permiten, así que están esperando a tener la aprobación para poder hacerlo. No quieren ir al choque, no van a hacer ningún tipo de provocación, porque ellos consideran que es darle lugar a lo que ellos quieren. Y en este sentido, esta mañana yo fui al sindicato porque había una reunión de delegados de ATE. Y bueno, cuando anoche estaba en casa me entero que se estaba por armar la escuela itinerante, y recibimos un audio donde nos convocaban para ir quien quisiera. Y la verdad que me puse muy contenta porque era lo que en realidad muchos docentes estábamos esperando. Hay muchos docentes que no están de acuerdo con el paro, ¿sí? Porque algunos consideran que el gobierno está cómodo con el Estado. Y después también muchos docentes tuvieron amplios descuentos, hasta aquellos que no hicieron paro. Por otro lado, también los docentes suplentes no cobraron nada. Y también esa es una forma de violencia, ¿sí? Desde lo monetario. Y de extorsión. Y de extorsión. Y también, otra de las cosas que me entero hoy, es que no están acreditando en el sindicato los descuentos que le están haciendo a los docentes. Para cortarles recursos y que no puedan hacer ningún tipo de ya sea de alternativa, ¿no? De todas maneras, los docentes lo que sostenemos es que esta situación nos fortalece a todos porque nos genera realmente mucha angustia. Lo de anoche fue algo que creo que a más de uno nos sobrepasó. Esta mañana estábamos todos bastante angustiados. Golpeados, claro. Y decidimos juntarnos para darnos fuerza y contención a todos, porque cuando uno habla de violencia, habla también no solo de la violencia física, sino de la violencia que venimos recibiendo desde que comenzaron las clases. Desde noviembre se están pidiendo que se abran las paritarias. Desde noviembre, no es desde ayer ni desde que empezaron las clases, y nunca se dio lugar al pedido de los docentes. Se atacó a Baradel, ¿sí? Como si fuera el único que está enfrente de esta lucha, cuando son todos los gremios los que están de acuerdo con estas medidas, por primera vez, que no es poco. Y también se ataca a los docentes en el sentido de que no quieren laburar y que no quieren trabajar y que son vagos y todo esto que uno viene escuchando, que también es doloroso para el docente, porque el docente hace mucho más que enseñar. A veces nos toca limpiarle los mocos a los pibes. A mí me ha pasado de ir a un jardín y tener que ver como un pibe tenía las zapatillas mojadas y buscar algún recurso para cambiárselas. Y estas cosas no se dicen, ¿no? Yo tengo un hijo, mi hijo va a la escuela privada y en realidad el que va a la escuela privada tiene un recurso más, a veces económico y a veces intelectual. Y esta gente quizás ni siquiera tiene ese recurso. Entonces es muy triste cuando te atacan, y te atacan desde el sin saber qué es lo que atacan. Por otro lado, quiero seguir con el tema de todo lo que fue sucediendo anoche. Cuando se decide armar esta escuela itinerante, se trata de buscar docentes que no sean impulsivos o que no sean reaccionarios, para evitar justamente el choque. Fueron, creo que 100 docentes los selectos para ir a ese lugar. O sea, no iba el que quería. Se hizo todo de manera discreta, para que no haya infiltrados, porque también hay esta cuestión de temor de que se infiltre alguien. Y era el marco adecuado, hoy cuando lo hablábamos esta mañana, porque estaban los caños ahí, era para la foto justa de que alguien agarre un caño y quiera pegarle a alguien. Entonces se buscó personas que sean tranquilas, ¿no? Que vayan a manifestarse quizás hasta que esto se armara y quede establecido. Como se hizo con la carpa blanca, que también fue de esta manera, pero con la diferencia de que en aquel momento el gobierno, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires era peronista, y esta vez no fue así. Por otro lado, nosotros pensamos que es un golpe certero de armar la escuela itinerante. Fue algo que los tocó, por lo que decía hace un rato. Los paros a ellos le quedan justo, porque de esta manera se culpa al docente de que no quiera dar clase. Claro.
el tema de la escuela itinerante los deja al descubierto de que no quieren negociar. Y hoy los docentes ya no vamos ni por el 18, ni por el 19, ni en 3, ni en 4 cuotas, ni en 2, ni en 1. Ahora vamos por la dignidad. Claro. Por esta cuestión de que no pueden venir y avasallarnos como si nada. Por eso pedimos a toda la comunidad, no solo a la educativa, sino a la sociedad que acompañe este reclamo. Mañana vamos a hacer un paro. No tenemos la adhesión de todos los docentes. Y esto es triste también. Porque muchos votaron a este gobierno y todavía no se retractan, todavía lo sostienen. Pero me parece que cuando surge la violencia es porque no hay palabras para mediar. Es el último recurso. Y es cuando quieren ejercer un poder que realmente no tiene. Por eso me parece que es fundamental ser cautelosos, no ir al choque, pero sí seguir teniendo estas actividades que nos fortalecen a todos para seguir adelante, que nos permiten a nosotros pensar otras estrategias. Sí, claro. Dani. Bueno, así como el tema de la Tupac Amaru es el laboratorio, Jujuy es el laboratorio de la domesticación de las organizaciones sociales, el tema con los docentes es el laboratorio de la flexibilización laboral. Exactamente. Bueno, todo el mundo sabe que es la paritaria que si va a definir quiebran al resto, claro. El tema, si quiebran a los docentes, cae todo. Y sí, cae todo. y sí. Es el manejo del sistema paritario y por otro lado, y bueno, ahora vamos a escuchar a Michetti. Hablamos del tema de la flexibilización relacionado con lo de AGR. Y bueno, por ahí viene la cosa, ¿no? Y esto es un calco, es una copia directa de la década del 90, cosa que los que tenemos algo más de 30 años, 35 digamos, conocemos. Los que tienen más de 35 años ya conocen eso, no se pueden hacer los distraídos, a eso estoy apuntando, no me estoy haciendo el pibe. Claro. Porque, sí, acá lo miraban como claro, diciendo, sí. ¿cómo? No, yo a lo que me quiero referir es que cualquiera que tenga más de 35 años se tiene que acordar de esto. Porque Sí, de es muy manera, cómodo decir eso pasó hace mucho tiempo. Sí, de cualquier manera yo no creo que sea un calco de los 90, creo que esto es peor. Porque si uno recuerda, en los 90 no existía este nivel de represión. No nos olvidemos que acá anoche reprimieron a los docentes, pero ya se han reprimido un merendero, un neuropsiquiátrico, pierdo la cuenta, las marchas de las mujeres. Es decir, hay una política de represión, cosa que en los 90 no existía. De hecho, en los 90 se armó la Carpa Blanca. Pero como modelo político... Digo, ¿no? Como contrarrestando lo que pasó anoche. Como modelo político sí es una copia de los 90. Sí, como modelo económico. Creo que como modelo político es peor que en los 90, o sea, han profundizado su manera de ejercer su modelo, digámoslo así. Y por otro lado, quería hacer mención a otro tipo de violencia que es más terrible todavía que la represión, porque la represión es explícita. Estos días he sufrido mucha angustia y sé de muchas personas que les está pasando, que es la violencia hacia el otro, que en este caso somos nosotros los que protestamos, los que decimos a través de las redes. El caso Micaela es un caso testigo, digámoslo así. Le pasó por montonerita, le pasó por militante, sí, fue terrible. En las redes fue terrible. Y hay una violencia fogoneada desde arriba, y eso es mucho peor. Ahora ya no hay una grieta, hay un abismo. Sí, justamente este gobierno vino hablando, uno de sus eslogan de campaña fue el diálogo y el venir a unir a los argentinos. Y la realidad es que uno lo que ve en la calle hoy es todo lo contrario, es esto que vos decís, ya no es una grieta, es un abismo, porque hay una confrontación social mucho más allá del gobierno, de las políticas gubernamentales, entre pares, ¿no? Esto que vos contás de Micaela es realmente grave. Mucha gente, más chicas, jóvenes, diciendo que se lo merecía de alguna manera por su militancia política. Realmente es de una gravedad inaudita. Yo no sé, chicos, si consideran de ir con el primer audio porque faltan 7 minutos para el corte. ¿Qué opinan? ¿Lo mandamos igual ahora? Ok. Bueno, vamos con la primera parte de la entrevista a Michetti, contando un poco cómo está el tema gremial.
Vamos a conversar con Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica, sobre los temas de esta actualidad. Primera pregunta, Héctor, ¿qué reflexión tiene sobre el paro y qué se puede esperar cuando el presidente dice que no hay plan B? Bueno, yo creo que el paro es el desenlace de un rechazo que provocan las políticas económicas del gobierno, que en lo que va de su gestión, más de 15 meses, por supuesto ha tomado un rumbo que es muy perjudicial para lo que es la producción nacional, fundamentalmente al haber enfriado el mercado interno, diríamos, porque con una paritaria que ha perdido frente a la inflación, el poder adquisitivo de los salarios han tenido un golpe durante todo el año pasado. Si a esto le sumamos que se han abierto las importaciones, muchos rubros del sector industrial están duramente castigados por esta apertura indiscriminada, y a esto hay que agregarle encima de todo los tarifazos, bueno, toda una combinación de medidas que indudablemente generan un malestar muy grande entre los sectores del trabajo, pero también en otros sectores, ¿no? Porque hemos visto que en la marcha previa al paro han confluido no solo los trabajadores, sino empresarios pymes, sectores de pequeños y medianos productores, ¿no? Sin duda pega en varios sectores, sobre todo a los que generan trabajo y a los que participan de este mercado que está cayendo, ¿no? Sí, seguramente, y los trabajadores no tienen otro mecanismo más que las movilizaciones y una huelga, ¿no? Pero siempre con la idea de imponer a través de esas medidas una reflexión al gobierno y un cambio de sus políticas económicas, cosa que el gobierno está absolutamente cerrado, no solo ha desvalorizado, digamos, los motivos del paro, sino que ha reafirmado que este rumbo económico no se cambia. Por lo tanto, eso se prevé de que acá seguramente va a haber continuidad de las protestas laborales y sociales. Y iba a la segunda pregunta. ¿El sindicalismo está cohesionado con una unión fuerte para plantear un plan de lucha, digamos? Mira, en cuanto al rumbo, digamos, hacia dónde va, cómo termina este proyecto del gobierno, hay más o menos un punto de vista coincidente de parte de los sectores sindicales. Por supuesto que hay sectores laborales más golpeados que otros, como que te decía, de la industria, que tal vez no es lo mismo que el sector del transporte o algún sector de servicios, como exacto. Entonces, es despareja la cuestión de del efecto que está teniendo esta política por ahora, pero casi todos coinciden que el problema acá es que el país va hacia una situación de crisis económica por el alto endeudamiento, por lo que genera esta política monetaria de que solamente favorece la especulación y prácticamente no hay inversiones. Y si se habla de inversiones, se está hablando pura y exclusivamente en los sectores primarios de la economía, el sector agrario, el sector minero. Por lo tanto, ahí hay una coincidencia de que vamos nuevamente hacia una primarización, con la idea de que con el tiempo esos sectores beneficiados derramen sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, pero lo que por ahí no hay coincidencia no siempre hay coincidencia, es con la metodología con que el movimiento obrero tiene que responder a esto, ¿no? Nosotros, Gráficos, formamos parte de la Corriente Federal de Trabajadores, que es un conjunto de gremios nacionales y locales también, porque tenemos muchas seccionales de CGT, que hace más de un año que venimos planteando la necesidad de que la CGT redefina un programa del movimiento obrero. Nosotros hemos planteado para arrimar una idea ahí, 26 puntos, que tienen que ver con los programas históricos del movimiento obrero a levantar y que reafirmamos hoy, porque entendemos que hay que confrontar a este proyecto oligárquico con un proyecto nacional y popular, y entonces es muy importante que el movimiento obrero no solo reclame por el salario, por los convenios, obras sociales, impuestos a las ganancias, sino que tenga postura con respecto al rechazo a un nuevo endeudamiento externo, defensa de la industria nacional, la necesidad de sin duda todo eso. Sí. Sin duda todo eso tiene mucho que ver con los puestos de trabajo y con la calidad de los puestos de trabajo, ¿no? Porque
Lo que decías antes referido a esperar un supuesto derrame que dice el gobierno desde los sectores mineros o agrarios, sabemos que son lugares que pueden tener mucha inversión, pueden tener mucha rentabilidad, pero que no van a generar puestos de trabajo en cantidad y en calidad como podría ser la industria, por ejemplo. No, seguramente, no hay ninguna duda, pero aparte esos sectores, en general, con las facilidades que le da la política de este gobierno, vienen, hacen fabulosas ganancias y hoy por hoy tienen absoluta libertad para que esas utilidades giren nuevamente hacia el exterior, es decir, prácticamente no están ligados a un proyecto de país, a un proyecto nacional, son los sectores de las multinacionales que hoy ven al mundo como un solo escenario y van a los lugares donde puedan reproducir más fácilmente sus ganancias. Entonces esta lógica es la que nosotros tenemos que confrontar con un proyecto que no es nuevo, porque hemos vivido una época, digamos, en donde la defensa de la economía nacional generó reivindicaciones laborales prácticamente revolucionarias entre 45 y 55, y hemos vivido en tiempo más cercano el periodo de Néstor y Cristina, en donde después de un país saqueado y estallando la crisis del 2001, con esa misma concepción, esa misma filosofía del peronismo, lo fueron recuperando y se generaron puestos de trabajo, se protegió la industria nacional. Es decir, yo creo que tenemos muy cercano una experiencia que es muy importante que el movimiento obrero, sectores nacionales en general, la retomemos y la defendamos, y no es que no rechacemos los diálogos. Es muy difícil establecer algún tipo de diálogo con un proyecto que se asienta en precisamente quitar todos esos beneficios, esas conquistas del pueblo en general, de los trabajadores. Entonces, me parece que ahí está la discusión central dentro del movimiento obrero. Hay algunos compañeros que entienden que a través de un mecanismo de diálogo con el gobierno se puede avanzar, y otros que pensamos que es prácticamente una ilusión eso, ¿no? Bueno, de hecho, hemos terminado en este paro producto del fracaso de ese diálogo a fin de año, donde la cúpula de la CGT firmó un bono que no lo pagó casi nadie y un acta sin ningún valor legal que no lo respetó nadie, de que no iban a despedir trabajadores hasta el mes de marzo, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión sobre estas tensiones? Vos me comentabas de la corriente federal de trabajadores por un lado, y lo que está muy visible desde el ciudadano es la presencia del Frente Renovador, por lo menos en 2/3 al frente de la CGT. Y creo que ahí es gran parte de lo que estás comentando, ¿no? Porque el Frente Renovador se ha visto muy próximo a las acciones de gobierno, respaldando, dando soporte, digamos, en aras de una supuesta gobernabilidad. ¿Cómo es esa tensión hacia adentro del movimiento sindical? Porque medio como que el Frente Renovador ha tenido prensa, pero la corriente federal de trabajadores quizás no tanto, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que tiene más que ver, más que con el alineamiento político de algunos dirigentes sindicales, tiene que ver con una concepción sindical. Hay todo un sector del sindicalismo que no plantea esto en términos de la discusión de un problema de poder entre el pueblo, los trabajadores, con los sectores concentrados en la economía. Entonces siempre piensa de que puede encontrar por la vía del entendimiento con el proyecto que está en el gobierno algunas soluciones a los trabajadores. Y otro sector, que es el que intentamos nosotros, esa concepción sindical que intentamos rescatar de lo más rico de nuestra historia, que entendemos que el sindicalismo tiene un compromiso de lucha por la liberación, ¿no? Porque indudablemente estamos atados a decisiones económicas que no salen de nosotros, desde adentro del país, ¿no? Es decir, en la medida que nos vayamos endeudando, nuevamente vamos a volver a ese ciclo donde nos determinan las políticas desde afuera. Sí. Entonces ahí hay, por supuesto, una diferencia muy grande que, como yo te decía anteriormente, también se ve, a lo mejor se profundiza por la situación de que hoy hay diferentes realidades dentro del movimiento obrero. Vos fijate que el sector del transporte, digamos, está más voltado a resolver temas como el impuesto a las ganancias, y los trabajadores de la industria estamos muy preocupados por defender la fuente de trabajo.
Lo que es preocupante es que realmente la CGT es una entidad que representa a todos los trabajadores y precisamente debemos ir acompañando las luchas de los sectores más débiles o más golpeados. Exacto. Porque somos conscientes de que tarde o temprano, si la economía se cae y entramos en crisis, caen todos, ¿no? Hoy me parece muy importante rodear al conflicto docente, por dar un ejemplo de toda la solidaridad, porque es un poco el reflejo de una lucha en defensa de la dignidad del trabajo. Si indudablemente el gobierno no quiere resolver ese conflicto, en primer lugar porque en cierto modo desprecia lo que es la educación pública y la jerarquización del trabajador docente, pero también indudablemente lo que quiere mostrar es una posición de fortaleza frente a las organizaciones sindicales, con este concepto de que las organizaciones sindicales son corporativas y bueno, y van contra los intereses del país. Prácticamente ese es el concepto, ¿no? Lo ha dicho el presidente en más de una oportunidad, que el esquema sindical, la justicia laboral, los convenios colectivos son antiguos. Bueno, toda esa concepción que tiene viene propia del liberalismo, que hoy se está reflejando en la postura que está teniendo con los compañeros docentes, pero que se expresa en otros conflictos también. Bueno, acá estamos de vuelta y estamos justo sobre la hora del corte de publicidad. A ver, para aquel que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 4299-5694. Y ahora vamos al corte publicitario con el tema Para la Mano. Bueno, acá estamos de vuelta. No sé si quieren hacer algún comentario de lo que escuchamos de la primera parte o vamos directamente a la segunda parte de la entrevista, porque hoy nuevamente estamos con el tiempo que nos corre. Bueno, yo te voy a hacer un comentario con respecto a lo escuchado por Amichetti. Sí. Lo estuve escuchando muy atentamente y creo que la evaluación que él hace con respecto al sindicalismo está muy acertado. Más hasta en la lucha que ellos proponen de dirigir todo apoyo a aquellos sectores que, tanto como los maestros, que hoy están muy debilitados con el tema de que se están dividiendo por el hecho de que no pueden seguir con esta lucha porque ellos también viven de un sueldo, ¿no? Y que a la larga lo va quebrando y que tienen que desistir de la lucha. Pero yo creo que no es el grueso de todo. La mayoría de la gente o de los compañeros que tenemos como objetivo el sindicalismo, ¿no? Tendríamos que rodearlo de una solidaridad entre nosotros y acompañar esta lucha, porque la lucha de ellos es la lucha de todos, ¿no? Uh-huh. Es una reflexión que le hago desde el punto de vista que de este reportaje que lo han hecho, sale una reflexión mía con respecto a la lucha que se está librando, ¿no? Bien. Carlos, ¿querías comentar algo? Bueno, sí, él pone muy de manifiesto este tema de la solidaridad. Obviamente es el tema central, no solo con el gremio docente hoy, sino como una forma de hacer sindicalismo. Yo entiendo que este es el gran tema, ¿no? Bueno, creo que estaría bueno tratar de escuchar parte, ¿no? Algo de la segunda parte, aunque sea. Dale. Bueno, vamos entonces con la segunda parte de la entrevista al compañero Amichetti. Estamos hablando con Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica. Héctor, en este sentido, en estos días se está planteando desde el gobierno la necesidad de mayor democratización del movimiento sindical.
¿Cuál es tu reflexión y qué hay detrás de esto? Bueno, yo creo que no hay, por supuesto, en línea con lo que te decía anteriormente, no hay una intencionalidad de parte del gobierno de democratizar la actividad sindical, sino más bien debilitarla. De manejar esa herramienta, digamos. Claro, debilitarla, porque fíjate vos que los sectores más corporativos del sindicalismo, los sectores más cerrados en la democracia interna, son en general los más propensos a tener un entendimiento con el gobierno. Es decir, los gremios más democráticos, vuelvo a darte el ejemplo de docentes, pero muchísimos otros, en donde siempre hay elecciones donde participan más de una lista, hay renovación de dirigentes, son los que más estigmatizados, claro, y enfrente del gobierno. Entonces es imposible creer que haya una intencionalidad de ayudar a una democratización de los gremios. Sin duda. Este es un debate que históricamente nos damos dentro del sindicalismo, muchas veces discutiendo no ya modificar leyes, sino más bien estatutos de los gremios, que en algunos casos son muy cerrados, como para que puedan acceder nuevos compañeros a las direcciones o puedan participar listas que tengan un pensamiento distinto a la lista oficial, ¿no? Sí, me llamaba la atención dentro de esto que ofrecían desde el gobierno las máquinas que ya compraron para el voto electrónico a los sindicatos, ya que no lo van a poder usar en las elecciones de medio término, mucho menos, y creo que en el futuro tampoco, ¿no? No, seguro. Pero bueno, es una nota de color, si se quiere, que nos costó muy cara. Cambiando de tema, artes gráficas rioplatenses. ¿Es la prueba piloto, la cabecera de playa de una flexibilización que viene? Mirá, lo peligroso acá es que el gobierno ha alentado esta idea de flexibilidad laboral, y desde el mes de enero para aquí, por ejemplo, es decir, el caso del Grupo Clarín, toma esa línea del gobierno y va hacia una situación extrema, no plantea una discusión de reestructuración de su empresa, sino que lisa y llanamente la cierra, tercerizando sus trabajos. Esto ocurrió, inclusive, lo analizábamos en el seno de la CGT con otros rubros, como ceramistas, el tabaco, varias grandes empresas, en donde indudablemente tuvieron el visto bueno del gobierno nacional y avanzaron con el poder económico que tiene, es decir, en general cerrando y pagando indemnizaciones y pagando inclusive con un adicional, con lo cual lo que han tratado es achicar el conflicto, pero en pro de un objetivo superior, que es el hecho de empezar con esta experiencia de precarizar el trabajo, ¿no es cierto? Y ahí tuvimos nosotros puntualmente en AGR una primera demostración del Estado, ¿no? Es el rol del Estado, porque el Ministerio de Trabajo no solo no aplicó la conciliación obligatoria, sino que directamente no hizo ningún tipo de mediación. Se supone que siempre el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, más allá de la legalidad o no de una medida de una empresa, intermedia los efectos de achicar el problema, teniendo en cuenta que se pierden puestos de trabajo. Bueno, acá lisa y llanamente no hubo ninguna intervención del Estado, fue una demostración de que el gobierno deja librado a las relaciones de fuerza y al mercado la resolución de los conflictos. Me hacía acordar un poco a lo que es lo que era la época del preperonismo, cuando ni siquiera había una subsecretaría de trabajo, ¿no? Es decir, dejar librado el conflicto a la relación de fuerza, y cuando se agravaba intervenía el jefe de policía. Es decir, prácticamente. Incluso fueron un pasito más, ¿no? Porque en el caso del gremio bancario obtuvieron un acuerdo y el gobierno actuó en contra del sindicato, o sea, en contra de un acuerdo establecido. Eso debe ser inédito, me parece. No, es inédito, y aparte después, cuando tuvieron un fallo judicial a favor los compañeros bancarios, avanzaron sobre los jueces. Claro. Cosa que es tremenda, ¿no? Lo mismo que vimos en estos últimos días en la jueza que ordena que se reúna la paritaria nacional de docentes. Sí. Es decir, de inmediato una reacción del gobierno que todo juez que ampare los derechos de los trabajadores se intentan recusarlo, intentan
Sí, pasó lo mismo procesarlo, ¿no? Pasó lo mismo con la jueza que había intervenido en el caso del tarifazo hace ya meses atrás, ¿no? Exacto. Recibió amenazas. Exactamente lo mismo. Sí, es un modus operandi bien definido. La marcha del 1A le dio mucho impulso al gobierno como para que se radicalizara el discurso y se criminalizara y se reprimieran piquetes, y ahora no piquetes también con lo de anoche, pero digo, ¿es una radicalización a partir de creer que tiene un respaldo o es la simple consecuencia del modelo? No, yo creo que por supuesto que lo han utilizado como un elemento más para reafirmar un rumbo, pero indudablemente lo que yo creo que este gobierno está, digamos, apurado por el propio sector que hoy tiene el poder en Argentina, ¿no? Que es el sector del poder económico, que les dice, bueno, ustedes han llegado por el voto, por primera vez en la historia prácticamente un proyecto de los sectores concentrados llega a través del voto. Esta es la oportunidad histórica de avanzar, de no ceder. Si uno mira las editoriales de La Nación, por ejemplo, que van marcando el rumbo hacia dónde debe ir el gobierno, porque refleja esos sectores de la oligarquía, y indudablemente que está señalando permanentemente que el problema de Argentina son 70 años de regulaciones que hacen improductiva la economía. De presencia del Estado. Exacto. Entonces, uno ve que el otro día, en la reunión esta del foro en Puerto Madero, el cierre prácticamente que lo hace un miembro del gabinete, Quintana, en una de las reuniones que trataban los distintos temas, plantea precisamente el problema de que esta idea del peronismo, con su marchita de combatir al capital, es el gran tema de que ha espantado los capitales en este país y que hoy es el capital el que pone las condiciones. Bueno, ahí refleja, digamos, en dos palabras cuál es la postura de ellos. Nosotros consideramos que la base de la construcción de un proyecto social justo, igualitario, y que dé bienestar general al conjunto del pueblo se basa en el trabajo, y ellos consideran que todo debe adaptarse a las reglas del capital, claro. Y de esa manera, digamos, después vendrá algún día algún tipo de justicia en el país. Seguro. Héctor, la última, y te cambio de tema. La mujer en la política está prácticamente de igual a igual con el hombre hoy en día. ¿Por qué es materia pendiente en el movimiento sindical, en tu opinión? Sí, yo creo que hay en el sindicalismo hay un déficit en la participación. Me parece como que no ha sido favorecido, digamos, desde adentro de las organizaciones, que si bien se han determinado algunas decisiones que obligarían a la participación más activa, digamos, a abrir la participación más activa de las mujeres, y indudablemente esto no, en algunas organizaciones sigue siendo una cuestión de que no se hace ningún esfuerzo para lograr ese objetivo. Te digo, inclusive en ramas donde la participación en el trabajo de las compañeras es muy grande, ¿no? Es decir, por ahí te encontrás con gremios que tienen mayoría de mujeres trabajando, y la dirección de un comisión directiva es prácticamente compuesta íntegramente por hombres, ¿no? Sí, bueno, tradicionalmente. Que hay todavía hay un tema pendiente que hay que profundizarlo. ¿Sí? Bueno, Héctor, ¿querés agregar algo más, alguna reflexión sobre lo que está ocurriendo en estos días? No, indudablemente decir este tema de que nos obliga esta etapa y estas luchas que estamos haciendo a tener, digamos, una actitud de grandeza y de eliminar cualquier tipo de sectarismo y mezquindades, porque es necesario, como ha ocurrido otras veces en la historia, a veces cuando este proyecto económico venía de la mano de las dictaduras, es necesario una gran unidad del campo nacional y popular. A veces hay que dejar de lado pequeñas diferencias, pero todo aquello que estén convencidos que hay que retomar un camino que era el correcto, porque creo que los 12 años de gobierno anterior mostraron el progreso general de la sociedad. Sin duda. Entonces me parece que ahí tenemos que dejar de lado
algunas divisiones y digamos, asumir con grandeza la necesidad de buscar puntos de unidad para que este proceso económico no se siga profundizando y cause un tremendo daño al futuro del país, ¿no? La solidaridad como una clave hacia los más desprotegidos, ¿no? Lo dijiste. Exactamente, eso varias es fundamental. Veces. Sí. Fundamental. Héctor, agradecido eternamente por tu generosidad, tu tiempo, y bueno, te volveremos a molestar en cualquier momento para seguir charlando de todos estos temas. Sí, cómo no, un gran abrazo. Un abrazo grande, gracias. Bueno, gente, yo creo que Héctor fue más que claro con toda su exposición y nosotros estamos a minutos de terminar el programa. Sí, alguien que quiera comentar algo antes de terminar. Los conflictos entre las áreas del trabajo y los intereses de las empresas, ¿no? Creo que es distintivo de este gobierno y de lo neoliberal en sí el desproteger a la gente, y de esta manera vamos perdiendo derechos cada día. Bueno, Jackie, ¿vos querías comentar algo de mañana? Sí, dos cosas. Una para mañana, que es a las 4 de la tarde, los movimientos de mujeres están llamando a juntarse en Plaza de Mayo para protestar por lo de Micaela, ni una menos. Okay. Eso que me parece súper importante, y las compañeras y compañeros que puedan ir, que por favor lo hagan. Y el otro tema es que, como Resistiendo, estamos juntando ropa, alimentos y agua para los inundados, tanto del sur como lavandina, para los del norte y para los del sur. Sí, estamos juntándolo en, ya les digo la dirección, Resistiendo con Aguante Almirante Brown, los sábados a partir de las 19 en Avenida Espora 1521 Adrogué. Todo suma, gente. Bueno, nos tenemos que despedir, los dejamos hasta el lunes próximo, donde seguiremos dando humildemente la batalla cultural, porque acá no se rinde nadie. Que tengan buena semana.